Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de el costo del odio, cómo las redadas migratorias golpean la economía y la política internacional. Estas acciones que Donald Trump ha emprendido en contra de los migrantes no solamente están afectando a los migrantes indocumentados, ya hemos aquí dado información sobre que también se está yendo sobre aquellos que tienen algún tipo de alivio migratorio, inclusive con residentes y inclusive ciudadanos que han estado en contra de las acciones de Donald Trump, que ya se están viendo perseguidos por ellos. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo está afectando también al ciudadano norteamericano común y corriente, muchos de los cuales apoyaron a Donald Trump para que pudiera llegar a la presidencia y que el día de hoy se están viendo afectados. Vamos a hablar primero de lo que está ocurriendo en el aspecto de lo que está costando, lo que está afectando a la economía de Estados Unidos, todas estas redadas. Y para ello ponemos a su disposición en nuestro portal de Facebook un artículo sacado de la prensa allá en Estados Unidos de Maribel Hastings. Son palpables los efectos económicos del extremismo antimigrante. En este artículo, que está retomado también de la Association Press, en donde reportan que más de 1.2 millones de inmigrantes desaparecieron de la fuerza laboral entre enero y finales de julio. Estos son datos que son tomados de la Oficina de Censo, analizados por el Pew Research Center, lo cual esto incluyó tanto a personas sin documentos como a residentes legales. No solamente se está persiguiendo a los indocumentados. Recordemos que Donald Trump habló de perseguir a los criminales únicamente, y que de repente se empezó a ver cómo ya estaba deteniendo a cualquier tipo de migrantes, algo que se vio mucho más en estas redadas que se hicieron en Los Ángeles, en el cual, bueno, después vinieron todas estas manifestaciones, estas protestas, porque las fuerzas federales llegaron a agredir tanto a los migrantes como a las personas que estaban ahí manifestándose, y se armó cierto, protesta un poquito o un bastante más fuerte y contundente, con destrozos que hubo en la calle, y lo cual fue utilizado por Donald Trump para señalar de criminales a los migrantes, sin haber mostrado que los que inician todo este desorden son las mismas fuerzas federales. Se mandó a la Guardia Nacional a Los Ángeles. Actualmente también están en Washington, D.C., ya están en camino. Hay amenazas para que también se presenten en Chicago, y así lo seguirá haciendo Donald Trump. Pero esto ha afectado. Muchos migrantes han dejado de salir a laborar, tienen miedo de ser detenidos. Esto ha repercutido, lo veíamos hace unos días en los flujos de remesas que llegan a nuestro país, como ya han bajado. Van 2 meses consecutivos que ha venido bajando este porcentaje de dinero que se manda, lo cual, cuando se analiza con la cantidad de dinero que entra, podría parecer que no es mucho más. Sin embargo, sabemos que los que están más afectados son las personas que tienen menos, salarios más bajos. Esto les va a afectar siempre a los más bajos. Y aquí va a haber, ahorita vamos a hablar sobre esta diferencia de por qué de repente afecta tanto a Estados Unidos, y cómo este discurso de Donald Trump de decir estamos sacando a estos migrantes y estos trabajos los pueden venir a hacer ciudadanos norteamericanos, lo cual es falso. No por la falta de capacidad del ciudadano norteamericano de trabajar en estos empleos, sino por lo mal pagados que están esos trabajos, y que evidentemente nadie va a trabajar de la manera que trabaja un migrante indocumentado por esos salarios de hambre que están percibiendo. Según el Pew Research, dice que los trabajadores inmigrantes representan el 20% de la fuerza laboral de Estados Unidos y constituyen el 45% de los empleados en los sectores de la agricultura, la pesca, la industria forestal, 30% de todos los trabajadores de la construcción y el 24% de los trabajadores del sector de servicios. Algunos pensarían que perder 1.2 millones de trabajadores inmigrantes no tiene absolutamente ningún efecto en una economía con 170 millones de trabajadores, pero aquí lo que resulta es estos trabajos. Estos son trabajadores, se puede decir, de áreas sumamente específicas e importantes. Por eso, estos trabajadores se concentran en las industrias vitales en estados que dependen en gran medida de trabajo y de esos inmigrantes, incluidos los documentados. Habrá lugares en Estados Unidos en donde no vean este golpe, esta necesidad de estas personas que están trabajando, porque ellos no dependen de ese trabajo.
Y lo mismo pasa de este lado cuando las remesas, si vemos qué tanto puede afectar la disminución de remesas en Ciudad de México, a diferencia de cómo podrían afectar en la Sierra de Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en estados mucho más pobres. Los dos podrían tener cierta disminución en remesas, pero va a afectar más en los lugares en los que se necesita más ese dinero que esté entrando. Y bueno, y aquí vemos exactamente esa parte en Estados Unidos en donde se están viendo con muchos problemas allá. Por ejemplo, hay un estudio del Bay Area Council Economy Institute y el UC Merced, el cual concluye que con las deportaciones masivas y el fin del estatus de protección temporal para miles de inmigrantes, California perdería hasta 278.000 millones de dólares de su Producto Interno Bruto. Sin los trabajadores indocumentados, este producto, ¿cómo se llama? Producto Interno Bruto de la industria agrícola de California se podría contraer hasta un 14%. Y en la industria de la construcción, esto equivaldría a un 16%. O sea, le afecta de una manera bastante agresiva a este estado, a diferencia de a lo mejor algunos otros estados en donde no afectaría de esa manera. Y aquí vemos cómo estas acciones de Donald Trump pues vienen a afectar al ciudadano norteamericano y en gran parte a aquellos que están más pegados hacia el Partido Demócrata, aunque también se ha documentado que también está afectando a las mismas personas republicanas que apoyaron a Donald Trump y que muchos de ellos ya están arrepentidos. Por ejemplo, de California, que es una de las economías más importantes, no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial, se produce el 90% de las fresas, el 80% de las almendras, el 75% de las lechugas. Dos terceras partes de los trabajadores agrícolas allá en California son inmigrantes y una cuarta parte son indocumentados. Y todos están aterrorizados por los operativos militarizados de Trump, porque ya sabemos que no solamente está yendo por los indocumentados, está agarrando absolutamente a todos, está buscando cualquier cosa para poderlos sacar. Esta parte ve cómo esta acción que sirvió de decirle al electorado que iba a ir por los inmigrantes indocumentados, que eran criminales, pues pegó bastante, le permitió eso, entre otras cosas, a Donald Trump llegar a la presidencia, pero está afectando de una manera significativa a la mayoría de las poblaciones, de la población norteamericana. Que no lo quieran aceptar, esa ya va siendo otra cuestión, pero esto que está afectando a California va a repercutir después porque si disminuyen estos, lo que es el sector agrícola en California, gran parte de Estados Unidos se va a empezar a ver afectado, van a tener que importar y con los aranceles que está poniendo Donald Trump, pues también va a salir más caro todavía lo que estén importando. Vemos aquí la falta de interés de Donald Trump por parte de hacia su propia población, pero lamentablemente sigue teniendo un respaldo bastante interesante e importante. Ahora, casi que cuando se habla de migrantes indocumentados, pues en automático van por los latinos en específico, que son los que históricamente han sido el mayor número, los que están en estos trabajos que son muy mal pagados, que aquí viene esta disminución y este problema que puede tener Estados Unidos. Por el otro lado, vemos que actualmente en Estados Unidos se está hablando que hay un aumento en el desempleo y podría ser cuestionable eso de aquí en día. ¿Cómo puede ser que exista desempleo y esté aumentando el desempleo en Estados Unidos cuando estamos sacando a los migrantes? Debería esos lugares que quedaron abiertos ser ocupados por alguien. Pero este desempleo, ¿cómo es que está creciendo? Donald Trump ha empezado a correr agentes de agencias gubernamentales. Eso está desde que estaba Elon Musk ahí en este de Doge, en el cual empezaron a hacer recortes y a correr gente que para ellos no era necesaria, aunque era gente que estaba en posiciones estratégicas para Estados Unidos, pero que no le servían a los intereses de Estados Unidos, de Donald Trump. Y empezaron a correr estas personas. Estas personas son gente que por años han tenido y por su preparación unos sueldos bastante aceptables, bastante buenos, y que evidentemente al perder el trabajo, pues no van a ir a buscar trabajo en la construcción o en restaurantes, en los hoteles, mucho menos en el campo, puesto que no les alcanzaría, aunque pudieran hacerlo, no les alcanzaría el dinero
que ganarían ahí para poder seguir pagando lo que han venido pagando. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a recurrir al seguro de desempleo y van a seguir ahí por el tiempo que sea necesario. Recuerdo que en la crisis del 2008, durante el gobierno de Barack Obama, muchas personas es lo que hicieron, dejaron de trabajar porque no les convenía, los salarios estaban muy bajos, ganaban más por estar en la escuela, estudiando, recibir algún tipo de incentivo por parte del gobierno para estudiar, una vez que se les terminaba este seguro de desempleo. Todas las personas que están siendo despedidas por Donald Trump van a recurrir a este seguro de desempleo y no van a trabajar. Lo vimos también en la pandemia del COVID-19, en donde prácticamente Estados Unidos se paralizó por completo. Más sin embargo, la producción no cesó de continuar haciendo. Nadie le dio el mérito que debía, pero, por ejemplo, en México, en estos años de la pandemia, las remesas siguieron llegando en gran cantidad, no disminuyeron como se hubiera esperado, y esto es producto a que los mismos migrantes, los trabajadores indocumentados, en su mayoría, continuaron trabajando. Ellos no dejaron de trabajar ni un solo día, exponiendo su vida, arriesgándola por la necesidad que tenían de mandar su dinero hacia México y los demás hacia los países de origen, y es por ello que continuó este flujo de remesas. Ellos no recibieron esos apoyos que recibieron la mayoría de los ciudadanos norteamericanos. Y bueno, esa es una de las realidades que muy pocas veces se habla de cómo está la situación allá. Estas acciones de Donald Trump están afectando, y casi siempre cuando se habla de indocumentados se va a ver a los latinos, pero salió apenas hace unos días esta mega redada que se hace una planta de carros de la marca Hyundai, en donde, bueno, pues arrestaron a muchos trabajadores ¿cómo se llama? De Seúl, perdón, de Corea del Sur, el cual, pues estaban trabajando sin la documentación apropiada. Cuando se habla de migración, siempre se habla de la gente que pasa sin documentos, digo, de la migración irregular, de los indocumentados, pero también existen aquellos que entraron con algún tipo de permiso de trabajo, o de visita, o algún tipo de documento que les permitió entrar bien, y que ya una vez estando allá se quedaron sin este tipo de ayuda. Pues han sido detenidos. Ya el gobierno de Corea del Sur va a enviar a un avión, si no es que ya está en camino, para agarrar y poder regresar a su país a 300 ciudadanos de Corea, los cuales, pues como digo, fueron detenidos en esta redada. Hubo algunos mexicanos, pero la noticia es esto: fueron casi 500 personas que fueron detenidas, de ellos 300 mínimo fueron ¿cómo se llama? De Seúl, de Corea. Entonces, las autoridades de inmigración de Estados Unidos explicaron que estas detenciones se realizaron porque los trabajadores no tenían los permisos de trabajo válidos. Muchos de ellos estaban usando visados que no les permitía trabajar en la construcción de la planta de baterías, un proyecto que estaba en conjunto entre Hyundai Motor Group y el LG Energy Solution. Esto saca también a la luz ciertas de las problemáticas que, a ver si aquí hacen caso. Es algo que analizamos hace unos días en la mesa de análisis de los lunes, que tenemos todos los lunes a las 6 de la tarde. Lo analizábamos con nuestro compañero Aaron Ortiz, en el cual la importancia que tiene esta deportación o esta detención de tantas personas de Corea. Corea es un país que invierte bastante en Estados Unidos, y que el día de hoy se ve con estos problemas. Esta redada para tener estas personas saca a la luz la falta de este tipo de visados que permitan a las personas ir a trabajar. Se necesita esa mano de obra, mas sin embargo, no se puede, ¿cómo se llama? Al no darse visa, pues no pueden cubrir esos lugares. Y aquí esto podría aliviar un poco la falta de lo que es el desempleo en Estados Unidos, pero estos trabajos igual, aunque son mejor pagados, siguen estando lejos de algunos otros que ganan allá los estadounidenses, pero además son trabajos especializados que no cualquiera los sabe hacer, lo cual implicaría un gran problema, porque pues, si no saben hacerlo, no hay la capacitación para que lo hagan. Crearía este problema. Saca esto a la luz, lo que tendremos que estar viendo qué es lo que pasa de aquí en adelante sobre estos temas, de lo que está afectando a la economía de los ciudadanos norteamericanos, así también como a la de el mundo entero, que hoy vemos que inclusive dentro de los migrantes que están siendo detenidos es gente de países como
Corea del Sur, y habrá que ver más hacia adelante. Hay muchas empresas que tienen a gente de la India, hay bastantes chinos trabajando en Estados Unidos y mucho europeo que también está que en Estados Unidos trabajando, que llegó con alguna visa de turista y se quedó a trabajar, y que evidentemente Donald Trump irá por ellos para cumplir con su promesa de deportar a 1 millón de personas en su primer año de gobierno. Bueno, pues eso es todo por esta ocasión. Esta es mi entrega. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.